Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. La Colmenita de Alicia, un establecimiento diferente e innovador en Ellín. Tenemos detalles únicos y diferentes para ti, así como para compartir y regalar. En La Colmenita de Alicia dispones del obsequio perfecto para sorprender y cautivar. Te invitamos a conocer y disfrutar nuestra amplia gama de productos. Esperamos tu visita en calle Fortunato Arias 43 de Ellín, junto a entrada de Parking Mercadona. Y ahora, de lunes a viernes, La Colmenita de Alicia te ofrece el programa Los Desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. 37 minutos son los que pasan de las 8 de la mañana. Si nos están escuchando en directo, seguramente pues algunos minutos pasan de las 2 de la tarde. Si lo que están escuchando es la repetición que de este espacio les ofrecemos a partir de la finalización del tiempo del informativo Primera Plana, que comienza, como saben, a las 13:30. Cordial saludo de José Aurelio Martínez. Buenos días, gracias por estar ahí una jornada más. Jornada que tras la información continuamos con este espacio de los servicios informativos que se llama Los Desayunos y hablamos, ya saben, en estos minutos pues un poquito de todo. Llegamos al final de la semana después de haber tenido unos contenidos, espero para todos, muy interesantes a lo largo de los últimos días. Ayer, por ejemplo, bueno, pues la música era protagonista. La voz de Rafa Blas, que nos dio la oportunidad de conocer muchas cosas en torno a su nuevo disco, que, como sabes, presentará la próxima semana en nuestra localidad y que supone pues un paso más en esa trayectoria musical iniciada de alguna manera en esta última etapa a partir de ganar el concurso televisivo La Voz. Bueno, pues ayer fue protagonista nuestro buen amigo Carpena y hoy también vamos a tener la oportunidad de hablar con una persona que tiene una vida muy apasionante. La de historias que nos va a contar, que en algunos casos nos parecerán un poquito de película. Lo dicho, bienvenidos, bien hallados si ya estaban con nosotros. Los desayunos están en marcha. Hoy les proponemos conocer la vida de una de las personas que no sé, pues para algunos seguramente resultará cercana, le conocerán personalmente, otros no le conocerán, nos contará su vida que será, bueno, pues seguro muy interesante para todos los oyentes, pero no sabrán de quién se trata. El caso es que, bueno, pues él está acostumbrado a esto de los medios de comunicación, pero por decirlo de alguna manera, en la trastienda, no suele bueno, pues aparecer mucho en los medios de comunicación, aunque trabaja desde hace ya años también, entre otras cosas, pues también en los medios de comunicación. Nos referimos a Antonio Dólera. Es, bueno, pues un buen amigo que está con nosotros hoy en los desayunos y vamos a intentar conocerle un poquito más de cerca y dirán, ¿qué tiene de interesante su vida? Pues su vida tiene de interesante, por ejemplo, les lanzo así de buenas a primeras algunos datos, que ha recorrido más de 20 países realizando su trabajo, que ha colaborado y ha trabajado activamente en más de 20 y tantos documentales o 30 y tantos documentales que han podido ver incluso en televisión española, entre otras muchas cosas. Con lo cual, ya con esos dos datos seguramente resulta interesante el que se queden con nosotros a conocer más de cerca a Antonio Dólera. Buenos días, Antonio. Buenos días, José Aurelio. ¿Qué tal? Un placer, muy bien. El compartir con un buen amigo este programa que se llama Los Desayunos de Solo Radio y ahora, tan tempranito, pues el conocer una vida cargada de actividad en tu trabajo, pues seguro que a nuestros oyentes también le va a llamar muchísimo la atención. Antonio, yo decía que, bueno, pues es una vida, para los que trabajamos en los medios de comunicación, el trabajo que tú haces es como la parte, podríamos decir, soñadora, la parte
más activa, la parte, por llamarlo de alguna manera, con, no sé, más arriesgada, por llamarlo así, ¿no? Porque al fin y al cabo te has visto en diferentes situaciones y algunas de ellas incluso complicadas. Tú esto de los medios de comunicación, ¿cómo lo ves? Ahora que estás sentado en un micrófono, mucho más tranquilo que habitualmente realizas tu trabajo. Hombre, al fin y al cabo acaba convirtiéndose en una profesión y como tal pues todas tienen sus cosas, ¿no? Sus riesgos, sus peligros, pero no creo que especialmente sea una profesión de riesgo, ¿no? Porque lo estamos viendo que cada día cuando salimos a la calle pues hay muchísimos otros trabajos que acaban teniendo mucho más peligros que este nuestro que nosotros realizamos. Sí que es cierto que algunas veces pues nos tenemos que enfrentar a situaciones un poco extrañas, pero no creo que sea especialmente una profesión de riesgo. Bueno, yo cuando me refiero a riesgo, pues por ejemplo, comentábamos antes de comenzar el programa que ya tenía los billetes comprados para ir a un lugar que desgraciadamente pues está en boca de todos y sobre todo en los medios de comunicación, que es un lugar donde, bueno, pues desgraciadamente el ser humano sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, que es la guerra, y está muriendo muchísima gente. Nos referimos a Israel, Palestina, que siguen enzarzados en esa guerra criminal que está acabando con la vida de personas que no tienen culpa en absoluto de bueno, pues lo que pasa por las cabezas de los que tienen la fuerza de decir a pegar tiros. O sea que eso es así. Sí, o sea sí, que en momentos determinados tu profesión es complicada. Sí, como la de cualquier otro, ¿no? Como la de cualquier otro. Pero sí, bueno, sin entrar en este conflicto, no quisiera entrar en valoraciones políticas ni religiosas. No, estamos hablando de tu trabajo, Y bueno, si algunas veces pues no podemos realizar nuestro trabajo por burocracia, por... Bien, bueno, pues lo vamos a dejar, pero que, bueno, pues su trabajo en algún momento también ha debido ser complicado, no solamente en este aspecto, porque también, como decimos, pues esos documentales en algún momento supongo que se habrán complicado las cosas un poquito, y de eso vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Antonio, ¿cómo nace tu, bueno, pues ánimo, ¿no?, a la hora no sé, pues de colgarte una cámara, bien de fotos o un grabador de vídeo? Y bueno, dedicarte a esto. Pues supongo que sería no sé, en un momento que te... ¿no? Sí, bueno, todo empezó un poco con la inquietud que yo tenía pues por viajar, por conocer otros sitios, conocer otros países. Y no, desde el principio mi idea no era dedicarme al tema este del mundo audiovisual, sino que más bien yo tenía otro sueño, ¿no?, que era pues poder participar en expediciones, en viajar a sitios remotos, altas montañas. Empezó todo por ahí. Lo que pasa es que en el camino pues me fui encontrando con gente y bueno, pues tuve la ocasión de empezar a participar en la producción de grandes documentales. Al principio pues bueno, cargaba con los tractos, iba de ayudante de otros cámaras y poco a poco pues nada, pues fui creciendo como profesional dentro de esa profesión. Y nada, poco a poco hemos ido llegando hasta el sitio en el que estamos ahora mismo. Hay un periplo importante en cuanto a trabajos, mientras bueno, pues vas consiguiendo esto que tanto te gusta, y así pues has trabajado en diferentes medios de comunicación, siempre relacionado todo ello con bueno, pues con la imagen y con el sonido. ¿Y hay algún momento especial desde que comenzaste hasta ahora que recuerdes bueno, pues de forma un poquito más especial? Sí, bueno, dentro de los distintos viajes que hemos tenido, hay uno que hicimos en el año 2003, concretamente fue a Colombia, y realmente tengo un gran recuerdo de ese viaje, ¿no? Porque hasta entonces había participado en otros, pero ahí fue, digamos, donde pues ya tuve que hacerme cargo de la responsabilidad de la cámara, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuve la gran suerte de conocer a grandes personajes, como fue pues el doctor Patarroyo. Tuve la ocasión de estar allí con él en su laboratorio de la selva y bueno, especialmente ese es uno de los viajes que más recuerdas. Sí. Ajá. Muy bien, bueno, supongo que es el primer nombre que ha aparecido hoy, pero habrá otros muchos, quizás más o menos conocidos que él, que a lo largo de tu trayectoria, bueno, pues te han calado hondo, ¿no? Hay que decir que Antonio Dolera no es ellinero, no es nacido en Ellín, aunque sí muchos le consideramos ellinero. Al fin y al cabo su vida está hecha en Ellín, su esposa es ellinera, su hijo ya es ellinero también, ¿no? Con lo cual, pues un ellinero más. Sí, desde luego. Ya llevo casi 10 años aquí y me considero de Ellín, vamos.
Muy bien. Bueno, pues Ellín, que supongo en algún momento, pues también muchos ellineros han tenido posibilidad de ver trabajos relacionados con la ciudad, y ahí vamos a entrar en otro aspecto importante de su trayectoria profesional, porque, y volveremos después a esos documentales, también has hecho muchos trabajos, ¿no? Para Ellín, para instituciones, y Sí. de hecho sigues haciéndolos. Sí, bueno, intento trabajar todo lo que puedo dentro de la ciudad y, bueno, he tenido la gran suerte de que algunos colectivos han querido confiar en mí para poner un poco en imagen lo que hacen. Me refiero sobre todo a cofradías de Semana Santa y también algunas instituciones han querido confiar en mí. Y bueno, he tenido la ocasión pues de mostrar en imagen toda la actividad que se desarrolla en relación a esto. Vamos a ahondar un poquito más en el tema. Por ejemplo, en cofradías, ¿qué trabajos has realizado? ¿Para qué cofradías has ido? Bueno, la primera que de alguna manera se aventuró a ponerse en mis manos, por decirlo así de alguna manera, pues fue la cofradía de Ece Homo. Y bueno, hace unos años pues tuve la ocasión de seguirle durante toda la Semana Santa en actividades previas y actividades complementarias a todo el mundo que engloba lo que es la actividad de una cofradía, porque sabemos que va mucho más allá de esos 4 días de Semana Santa, ¿no? Entonces, pues durante un año pues les estuve siguiendo y bueno, al final todo de alguna manera culminó en un vídeo que ellos tienen pues como referencia un poco de su cofradía. Y después han venido más cofradías, supongo. Sí, después han venido esta última Semana Santa que tuvimos, pues también la Cofradía de la Sentencia quiso confiar y también pues la Psicofradía del Cristo Medinaceli pues también tuvo el contar conmigo, ¿no? para realizar un vídeo que pronto tendremos ocasión de poder ver. Bien, hay que decir que las cosas no siempre salen como están preparadas, y yo recuerdo, por ejemplo, a Antonio Dólera hace un par de años exactamente, en la Semana Santa del 2007 fue, ¿verdad? Que, bueno, pues tenías pensado hacer un gran trabajo en torno a la Semana Santa de Ellín, en plan general, pero Sí. que todos recordamos aquella Semana Santa del 2007 como una de las peores, por desgracia, por la lluvia, y creo que poquito material se pudo salvar. Bueno, realmente quisimos preparar un despliegue porque nuestra idea, la idea del equipo que conformamos aquel grupo, era pues un poco estudiar el movimiento de las masas de gente por las distintas calles de Ellín en un estudio que pretendía pues generar un documento que sirviese, ¿no? Pues para poder medir los flujos de gente, ¿no? Y poder medir un poco la cantidad de personas sobre la que tanto se especula, ¿no? que circulan por las calles esos días. Y sí, habíamos como 8 o 9 personas colocadas estratégicamente, pero bueno, la circunstancia del tiempo quiso que lloviera y pudimos hacer esa medición, pero concretamente solo pudimos hacerlo el domingo por la mañana, ¿no? Porque el resto de los días fue un desastre. La lluvia nos impidió hacer ese trabajo. Y ahí había prácticamente 8 o 9 personas preparadas, material también. Yo creo que uno de los mayores despliegues que se ha realizado en Ellín para nuestra Semana Santa, ¿no? Bueno, no. Para nosotros sí fue un paso importante, no, pero hay que tener en cuenta que para cubrir en la Semana Santa de Ellín, dada la importancia que tiene, han venido canales importantes y bueno, sin ir más lejos, las televisiones locales a lo largo de todos estos años siempre han hecho grandes despliegues. Lo nuestro fue un intento que se quedó ahí y que por culpa del tiempo no pudo ser, pero no, sin ninguna duda hay otros canales de televisión que siempre han hecho despliegues mucho más grandes que el que nosotros tratamos de hacer en aquella ocasión. En ese trabajo realizado para las cofradías, como nos decías, Ece Homo, La Sentencia, Cristo Medinaceli, entre otros, el trabajo supongo que será duro, ¿no?, en algunos momentos, porque estamos hablando de procesiones que son bastante largas, equipo que pesa bastante y que, en fin, pues realmente tu trabajo consiste en capturar esas imágenes y esos momentos que tampoco se sabe muy bien dónde se pueden dar, ¿no? Con lo cual supongo que será un trabajo bastante complicado, ¿no? Bueno, es un trabajo complicado, por momentos puede ser complicado como cualquier otro trabajo, pero siempre es un trabajo muy agradecido, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esos días, a pesar del esfuerzo que todo el mundo hace porque todo salga bien, pues hay un, no sé, ahí en el ambiente hay algo muy especial
que hace pues que, igual que a los cofrades y igual que a los costaleros parece que no les pesa sus tronos, pues nosotros nos ocurre un poco igual, ¿no? Porque también trabajamos con la ilusión de poder plasmar en imagen todo lo que se está dando esos días, en esos momentos. Y bueno, pues sí, vas ahí con tu esfuerzo, con tu trabajo, pero no considero que sea una cosa tampoco digna de mención en cuanto al esfuerzo, porque vamos, creo que hay otros trabajos que son mucho más sacrificados que el nuestro. Antonio, también hemos podido comprobar a lo largo de los años que ha realizado diferentes trabajos, bueno, pues para mostrar en el exterior, pues rasgos o actividades de la ciudad de Ellín e incluso de los campos de Ellín, ¿no? Del resto de poblaciones que componen los campos de Ellín. Así, por ejemplo, pues hemos visto trabajos presentados en Madrid, en Fitur. Cuéntanos un poquito también esa parte de tu trabajo. Sí, bueno, hace un par de años hubo una convocatoria que por parte del Grupo de Acción Local Campo de Ellín y bueno, pues presentamos una propuesta para trabajar sobre pues un poco el patrimonio de la comarca, ¿no? Y todo fue empezar a rascar y bueno, empezamos a descubrir que tenemos un tesoro a nivel patrimonial tanto en infraestructuras como en yacimientos arqueológicos como en tradición. O sea, una cosa que a medida que íbamos avanzando en el trabajo, o sea, iba creciendo de una manera descomunal, ¿no? Y bueno, se hizo una primera fase, se editó un primer vídeo que fue presentado hace un par de años en Fitur. Y bueno, pero hemos seguido trabajando, ampliando un poco el archivo de imágenes relacionado con nuestra comarca. Actualmente tenemos más de 100 horas ya grabadas de tanto de las fiestas, en fin, de recursos paisajísticos, de tradiciones. Y bueno, estamos trabajando continuamente en ello, ¿eh? No es algo que se haya quedado ni aparcado ni nada, sino que seguimos trabajando en ello. O sea, que todo ese material en algún momento verá la luz, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Está todo un poco pendiente de gestión, pero todos los días se trabaja en ello y sí, evidentemente tendrá una salida al aire. Esperamos que pronto, pero bueno, hay que ser un poco cauteloso con el tema. En cuanto al Ayuntamiento de la ciudad, también te ha encargado trabajos importantes, ¿no? A la hora de vender nuestras excelencias, podríamos decir. Sí. Realmente he tenido mucha suerte en que hayan querido también confiar a la hora de hacer algunas cosas, ¿no? Recuerdo la expedición comercial esta que tuvimos hace unos meses. Y bueno, el hecho de poder formar parte un poco también de la representación de este municipio, pues también hace que nos sintamos, no sé, muy agradecidos, ¿no? Antonio, vamos a ahondar un poquito más en ese trabajo que, como decimos, pues puede ser o puede resultar llamativo, ¿no?, para nuestros oyentes, porque al fin y al cabo ahora estamos hablando de trabajos realizados para cofradías, para el Ayuntamiento de Ellín, la comarca Campos de Ellín. Pero, bueno, pues eso podría ser más o menos lógico, ¿no?, tratándose de una persona con las inquietudes que tienes y eso pues serían trabajos quizás cercanos que son lógicos por otra parte, ¿no? Seguro que llamará mucho la atención a nuestros oyentes pues esos datos que yo he dado al principio. Más de 20 y tantos países has visitado, alrededor de 30 y tantos documentales, hablamos solamente para un canal, ¿no? La 2 de Televisión Española. Sí, eso es para dos. Esos documentales, yo esta misma mañana reía un poquito con Antonio cuando decía, bueno, pues muchos de nuestros oyentes seguramente se han quedado dormidos un poquito con los documentales de la 2, que yo creo que eso en general nos pasa a todos, sí. Nos pasa a todos y no saben que, bueno, pues un ellinero ha estado trabajando activamente en esos documentales, ¿no? Sí. Coméntanos algunos vamos a comenzar por los documentales y luego hablamos de los países, si te parece. Vale, bueno, pues digamos la primera serie en la que tuve la ocasión de trabajar pues fue allá por el año 98 y bueno, fue un viaje que nos llevó por algunos países africanos y aquello culminó en una serie llamada África Mágica, donde pues básicamente tratamos de conocer un poco la actividad de los brujos, también llamados marabús, chamanes en otras partes del mundo. Y bueno, durante el rodaje de esa serie pues visitamos algunos países como Senegal, Mali, hicimos un recorrido de norte a sur cruzando Burkina Faso, acabando también recorriendo la República de Benín y bueno, aquel primer trabajo que parecía que iba a ser un monográfico sobre el vudú y la magia negra y sus orígenes en África,
pues dio paso a un trabajo complementario, ¿no? Porque seguimos un poco tras las huellas de las rutas de los esclavistas y bueno, seguimos en una segunda serie que se rodó en algunos países de Latinoamérica y bueno, poco a poco fuimos siguiendo por esa línea, ¿no? O sea, ese recuerdas como tu primer trabajo. Sí, en este aspecto estamos hablando en el mundo de televisión a nivel nacional. Exactamente. Ajá. Y bueno, supongo que esa experiencia sería importantísima en tu vida, ¿no? Trascendental, ¿no? Sí, hombre, fue un cambio sustancial, ¿no? Porque yo llevaba mucho tiempo intentando meter cabeza en el mundo de la televisión y, bueno, sí que había hecho algunos otros rodajes, había participado en otras expediciones, pero este fue la primera gran producción en la que tuve la gran suerte de poder participar. ¿Y cómo se llega hasta ahí? ¿Recibes un día una llamada de un conocido? ¿Vamos a hacer esto? ¿Contamos contigo? ¿O te ofreces tú? ¿Envías currículum? ¿Cómo se llega a participar en la grabación de documentales tan prestigiosos como los de la 2? El cómo lo hacen los demás, pues no sé. Hay un orden lógico de las cosas, ¿no? Pues uno hace una preparación académica, luego hace unas prácticas en una empresa, en fin. No, pero digamos que mi camino ha sido un poco extraño, ¿no? Porque no ha seguido, digamos, las pautas normales de un reportero gráfico normal, ¿no? Yo en un momento determinado de mi vida, pues tuve la suerte de conocer a un gran amigo y a través de este amigo pues me ofreció el acompañarles en un viaje y a raíz de ahí pues todo empezó o sea, han sido vínculos personales, ¿no? Momentos especiales en los que te cruzas con alguien, eso provoca un cambio de dirección en tu vida y por cosas así al final ha sido lo que me ha llevado a trabajar en esto. O sea que entendemos por lo que nos comentas que eres autodidacta. Bueno, en parte sí, ¿no? No cabe duda de que para poder realizar un buen trabajo tienes que formarte, tienes que acudir a grandes profesionales que te enseñan, pero sí que hay parte de este trabajo, sobre todo lo que es el desarrollo en el campo, pues que eso simplemente te lo da la experiencia, ¿no? Hay muy pocos sitios a los que puedas recurrir para aprender a poder funcionar bien en ciertos ambientes. Después de ese documental rodado como primer trabajo para una televisión a nivel nacional, ¿qué vino? ¿Qué recuerdas? Hombre, después vinieron otras series, ¿no? Después de ese viaje estuvimos trabajando en la selva peruana, en el Amazonas. Y bueno, digamos que ha sido un centro, no sé, un centro energético, un lugar al que hemos recurrido muchas veces, ¿no? Si a lo largo de todos estos años ha habido 14 o 15 viajes, pues más de la mitad han sido siempre a Perú y casi siempre al Amazonas, ¿no? Porque ha sido un sitio que nos ha llamado, porque en la línea del trabajo de los documentales que nosotros hemos estado haciendo es fuente inagotable de recursos, de historias que contar, de lugares que visitar y bueno. O sea que el Amazonas da para muchísimas horas más. Claro, de normalmente sí, ahí es un mundo dentro de nuestro mundo. Bueno, pues lo último dentro de este tipo de documentales que realizabas hasta el momento. Lo último, bueno, pues hace unos meses hemos estado también en Perú en el rodaje de un largometraje ya hecho de otra manera, ¿no? Porque saliendo un poco del mundo de la televisión hemos querido meter cabeza dentro del mundo del cine y hemos querido grabar esa película para que sea vista en salas, ¿no? No está pensada más para que sea vista en círculos de ciclo de documentales y cosas así. Y bueno, la película se llama En busca de las ciudades perdidas y ha sido un recorrido por algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes también de Perú. ¿Y cuándo verá la luz ese? Bueno, la película ya está terminada. Y bueno, empezará a presentarse en distintos festivales, pues a partir de allá mismo. ¿Y nosotros no vamos a tener oportunidad de verla aquí en allí entonces? Hombre, claro, por supuesto que tendremos oportunidad de verla. Habrá que buscar un sitio, pero seguro que podremos verla. Será muy interesante. Bueno, pues es otro apartado que nos apuntamos por aquí para después echarle un
bueno, pues un vistazo de nuevo, que es la creación cinematográfica, donde tú has actuado como director de fotografía, ¿no? Sí, ha sido la función que me ha tocado. ¿El trabajo exactamente del director de fotografía cuál es? Pues el director de fotografía es el que tiene el control sobre la imagen. Directamente hace las funciones del operador de cámara, tienes que colocar las luces, tienes que trabajar con reflejos. O sea que iba más allá de lo que es un reportero gráfico, simplemente. Claro, es una función un poquito más artística, ¿no? Tienes más tiempo para recrearte, para generar los ambientes. Sí. Pues esperemos tener posibilidad de ver ese maravilloso trabajo, seguro, porque, en fin, seguro que se ha hecho con muchísimas ganas y todo el mundo ha trabajado como le gusta trabajar a Antonio Dólera. En un terreno, en un trabajo donde todo cambia mucho, ¿no? Porque supongo que bueno, pues todo lo que rodea a tu trabajo habrá cambiado mucho en esos años que llevas dedicándote a ello, ¿no? Me refiero, pues, a cámaras, a sí, todo, ¿no? A bueno, utensilios que sin necesitáis. Duda, o sea, la evolución de la tecnología, al mismo nivel que lo estamos viendo que ocurre en nuestras casas, pues en el mundo del audiovisual ocurre exactamente lo mismo. Yo recuerdo esos primeros viajes cargados con las cámaras, con aquellas cámaras Betacam que pesaban 12 y 14 kilos. Yo recuerdo el que había una persona que cargaba solamente con las baterías de la cámara. Y actualmente pues contamos con auténticas joyas, que son máquinas muy pequeñitas, casi del mismo tamaño de las que puede tener cada uno en su casa para grabar su momento doméstico. Y que están dando pues unas calidades en fin, que nos permiten trabajar de manera mucho más cómoda, ¿no? Y resultados quizás más óptimos, ¿no? Claro, al final todo se va optimizando, se van reduciendo tamaños, se van reduciendo consumos, se va reduciendo todo, ¿no? Entonces al final, claro. Nos has hablado, bueno, pues de esos primeros trabajos, también del último. Vemos que está todo muy relacionado con la naturaleza. ¿Estás centrado exclusivamente en fauna y flora o no? Más que en la naturaleza, digamos que todo se desarrolla siempre un poco en campo abierto, pero el tema central sobre el que han tratado todos estos documentales no ha sido precisamente la naturaleza, ¿no? Ha sido un asunto más... O sea, ha sido secundario, ¿no? El que sean espacios naturales claro, ha sido secundario. No, siempre ha sido más antropológico, ha tenido más relación con los ritos ancestrales, con el chamanismo, con las costumbres, con el folclore de comunidades que para nosotros resultan muy exóticas, ¿no? Del mismo modo que la nuestra pues resultaría exótica para personas lejanas a nuestra ciudad. ¿Y es ahí donde te sientes más cómodo realizando el trabajo o eres un todoterreno que te gusta hacer un poco de todo? Hombre, en la variedad está el gusto, ¿no? Pero sí que es un terreno en el que a lo largo de todos estos años pues hemos conseguido ahí un nivel de compenetración entre los distintos componentes del equipo que nos permite movernos con cierta comodidad en ese tipo de ambiente, ¿no? Digamos que por recurrir a este tipo de trabajo pues se acaba, no sé, especializado un poco en este ramo, ¿no? de los documentales. Muy bien, vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida continúan los desayunos de Solo Radio, aquí en el 90.6 de la banda de frecuencia modulada y en ellinsoloradio.com. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. La Colmenita de Alicia, un establecimiento diferente e innovador en Ellín. Tenemos detalles únicos y diferentes para ti, así como para compartir y regalar. En La Colmenita de Alicia dispones del obsequio perfecto para sorprender y cautivar. Te invitamos a conocer y disfrutar nuestra amplia gama de productos. Esperamos tu visita en calle Fortunato Arias 43 de Ellín, junto a entrada de Parking Mercadona. Y ahora, de lunes a viernes, La Colmenita de Alicia te ofrece el programa Los Desayunos de Solo Radio.
en los desayunos de Solo Radio, la edición correspondiente a este viernes, una charla interesante que estamos manteniendo con Antonio Dólera, reportero gráfico. Ahora también, como nos ha comentado, está inmerso en otro proyecto importante que le ha llevado también a ocuparse de algo más en su trabajo, como es la dirección de fotografía de un largometraje que espero muy pronto, como digo, tengamos posibilidad de ver en nuestra localidad. Y Antonio, vamos a continuar, que seguro son muchísimas cosas más las que nos tienes que contar. Y por ejemplo, pues yo supongo que en todos estos viajes realizados, en todos estos trabajos, en los documentales realizados, habrás conocido mucha gente, ¿no? Se dice que hay que tener amigos hasta en el infierno, y tú supongo que los tienes, porque no hace mucho me hablabas del fundador de los paramilitares de Colombia, Víctor Carranza, que tuviste posibilidad de conocerle personalmente, ¿no? Sí, sin ninguna duda, al final, dentro de la experiencia esta de estos viajes, más que en los sitios que visitas y en los entornos en los que se desarrolla todo, al final yo creo que lo que más te queda es el trato directo con las personas. Hay veces en las que es simplemente el taxista que te está llevando cada día a cada sitio el que de alguna manera te acaba enseñando el lugar que quieres conocer. Y bueno, hay ocasiones en las que hemos topado pues, con personas muy singulares, como fue el caso de Víctor Carranza. ¿Y cómo son estas personas? ¿Qué sensaciones transmiten así de buenas a primeras? Bueno, cuando de entrada, unas horas antes, te dicen que vas a estar en la hacienda de Víctor Carranza, que es el que está considerado fundador de los grupos paramilitares de Colombia, pues leche, de entrada pues se queda uno un poco frío, ¿no? Así como diciendo, bueno, pero ¿y esto cómo se come esto, no? Es una gran impresión la que sientes, ¿no? Pero bueno, el caso es que si un personaje de estos decide aceptarte dentro de su círculo es porque tiene algún interés, ¿no? Entonces, pues, no sé, es una gran experiencia, ¿no? El estar sentado a una mesa con él, compartiendo un vaso de aguardiente, rodeado por todo su séquito de guardaespaldas, sabiendo que a la entrada de la finca hay no sé cuánta gente pendiente de que allí no pueda colarse ni una mosca, ¿no? Pues claro, le da a ese momento, ¿no? un ambiente, una tensión pues que normalmente no tenemos, ¿no? en nuestra vida. Ven como si, me decía al principio prácticamente que este era un trabajo igual que los demás, pero se van dando cuenta que realmente no es así, que él quizás esté un poquito acostumbrado, pero a los que estamos escuchando sus andanzas nos llama poderosamente la atención. Además de Víctor Carranza, pues seguramente habrás conocido a otras muchas personas, ¿no? Háblanos de sí, esas amistades, entre comillas, que has ido haciendo con el paso de los años. Sí, bueno, en el transcurso de ese mismo viaje, en otra zona más alejada de Bogotá, recuerdo que tomábamos una copa en una terraza de Cartagena de Indias y se nos acercó pues un vendedor ambulante, ¿no? Un tipo aparentemente normal que vendía pues su baratija, sus cosas. Y bueno, nos cayó bien y no sé, nos apeteció compartir un rato allí con él, le pedimos que se sentara con nosotros. Y... ¿Él sabía que erais de un medio de comunicación o veía...? No, en principio yo creo que se acercó a nosotros pues como dos turistas más de los que por allí, de los que por ahí andaban. Y bueno, sí, sorprendentemente su historia pues también nos cautivó, ¿no? Porque resultó que en su juventud pues él era, pues, no sé, era barquero, ¿no? Se dedicaba a dar paseos en barca a los turistas y bueno, en aquellos años duros de narcotráfico, donde hubo, no sé, una etapa muy muy dura y muy difícil, ¿no? Allí en Colombia, pues bueno, pues nos contaba, ¿no? Una serie de sucesos que claro, nos dejaban un poco perplejos, ¿no? El cómo para quitar a gente de en medio, pues se contrataba a sicarios. Y bueno, luego esos sicarios, como parte de su recompensa por su trabajo realizado, les pagaban una semana llena de lujo, de placeres de todo tipo, imaginados y por imaginar, en Cartagena de Indias. Y este tipo pues nos comentaba que llevó a muchos, pero que nunca volvió con ninguno. Sí, que en más de ocasiones, bueno, o sea, les hacían desaparecer, ¿no? Directamente, ¿no? Eso silenciaban lo que había ocurrido también, en este caso deshaciéndose de sí, exactamente. Y eso pues te lo contaba un tío que va por la calle vendiendo
pulseras y grabados, y que tampoco hay que darle tanto rigor, ¿no?, al asunto, ¿no?, porque también están acostumbrados a contar a los turistas 1001 historias y bueno. No se sabe dónde empieza la ficción y dónde acaba, ¿no?, la realidad. Pero bueno, aquel tipo resultó muy interesante, ¿no?, aquel momento que tuvimos con él. Sí. Más personas o personajes. Bueno, como personaje recuerdo que me impactó muchísimo la entrada en el Palacio de Nariño, que es el palacio presidencial de Colombia, donde el presidente Uribe pues nos recibió porque éramos un equipo de televisión española que había viajado a su país a conocer la otra realidad, porque hay que recordar que lo que nosotros intentábamos mostrar en ese documental que nos llevó por Colombia, pues era, digamos, un poco mostrar la cara amable, ¿no? Porque a pesar de toda la leyenda que existe acerca de este país, hay que reconocer que no todo es como nos lo han contado, no todo es como se ha visto siempre en televisión, y tuvimos la ocasión de poder comprobarlo, ¿no? Me impresionó mucho pues el poder estar en el despacho del presidente de un país como Colombia, el estar cara a cara frente a él, y bueno, y con la cámara pues captar el momento de la entrevista que nos concedió durante más de una hora. ¿A quién te ha quedado ahí en tu mochila como personaje que te hubiese gustado inmortalizar con tu cámara? Bueno, admiro a muchísima gente, ¿no? Admiro a muchísima gente. Pero no por sentir admiración por la gente siento el deseo de grabarles, ¿eh? No soy perseguidor ni de personas ni de personajes. Disfruto mucho captando en cada momento cualquier cosa que se cruce delante mío, ¿no? Pero no soy perseguidor ni de lugares, ni de personas, ni de personajes. Me gusta buscar el encanto en aquello que tengo delante de mí, ¿no? ¿Hay algún personaje más que recuerdes haber estado junto a él? Sí, bueno, es que personajes, o sea, ha habido muchísimos, ¿no? Recuerdo también hace un par de años, en otro viaje que tuvimos por Israel, estuvimos en Israel y en Egipto. Y recuerdo pues un encuentro con el padre Johnny. El padre Johnny es un cura católico, pero que es un personaje curioso porque digamos que su estética él es más propia de un cantante de un grupo rock que no de un cura, ¿no? Y bueno, recuerdo pues el haber estado con nuestro guía en Israel, y él está compartiendo mesa allí en el hotel en el que estábamos alojados. Y bueno, como era Jerusalén, allí en el centro, pues allí había judíos, ortodoxos, había árabes, había gente de todas las religiones, pero el ver aparecer por ahí al padre Johnny, pues una imagen que decía, bueno, ¿y este señor? ¿A quién representa, no? ¿Qué colectivo es el suyo? Y bueno, curiosamente andaba preparando precisamente un videoclip, estaba rodando un videoclip musical de sus canciones, sí. Vaya. Y tuvimos una charla también muy interesante con el padre Johnny. Qué bonitas historias, qué momentos tan especiales. Y eso, pues recorriendo, como decíamos, más de una veintena de países que te ha llevado, pues por citar algunos, a Senegal, a Burkina Faso, en fin, Camerún. Cuéntanos, haz un poquito de memoria. Yo sé que es complicado hacer un repaso de todos los viajes que has realizado, pero sí resáltanos pues unos cuantos, ¿no? Donde, bueno, pues tengas también buenos recuerdos. Sí, tal vez los primeros siempre son los que te dejan una huella más marcada, ¿no? Y bueno, recuerdo que aquellos primeros viajes por África, concretamente en Senegal, pues, fueron de una dureza que después, afortunadamente, no hemos tenido que sufrir, ¿no? Por las condiciones del terreno, las condiciones políticas, la inseguridad con las autoridades locales. Y bueno, recuerdo que en Senegal, pues en los 3 primeros días tuvimos 1001 problemas. O sea, de entrada, nada más llegar al país, en el aeropuerto nos quitaron todo el equipo con el que pensábamos hacer nuestro trabajo. Aquello empezó en una lucha burocrática por recuperar nuestras cámaras para poder salir. Y bueno, aquello fue una lucha sin fin desde el primero hasta el último día.
Al mismo nivel estuvieron por las emociones que allí tuvimos la ocasión de poder vivir. Allí pues fue la primera vez que yo tuve ocasión de asistir a un exorcismo, que lejos de lo que puede parecer dentro del mundo este del chamanismo y de la magia, es algo que en algunas culturas están haciendo prácticamente cada día, se entiende de manera muy, muy distinta, pero no porque se desarrolle en un sitio que parece normal, para nosotros desde luego no lo es. O sea, hay situaciones que en un momento dado son normales para la gente de cada lugar, pero que a nosotros desde luego nos dejan, vamos, bastante sorprendidos. Un exorcismo. Sí. En vivo. Sí, en vivo, exactamente. Y además a plena luz del día, sin velas, sin tinieblas, sin oscuridades, no. A las 10 de la mañana. Un señor lleva a su señora a que le practiquen un exorcismo. Y es tal como lo hemos visto en las películas, con gritos, con... Sí, bueno, es una cosa bastante Muy desagradable, ¿no? bastante desagradable, muy espeluznante, sobre todo por un poco por los motivos a los que llevan no sé, a celebrar estos ritos, ¿no? Porque hay que reconocer que en algunas ocasiones sí que hay cierto culto a la religión, pero en otras se juega demasiado con el miedo y con la opresión hacia la gente, y eso sigue estando ahí. ¿Y eso fue dónde? Eso fue en Senegal. En Senegal. Concretamente fue en Dakar. Ajá. Uno de los suburbios de Dakar. Allí tuvimos ocasión de presenciar esa ceremonia. También has estado en Cuba. Sí, también. ¿Y allí qué tal? Bueno, en Cuba hicimos digamos que era un poco la continuación de ese primer viaje por África, donde, bueno, seguimos un poco la huella que iban dejando los esclavos a su paso, ¿no? Digamos, si los capturaban en el centro de África, había unas rutas esclavistas que les llevaban hasta Senegal. En Senegal les recluían en el penal de Gorée y una vez allí ya les montaban en los barcos y les llevaban a las Antillas. Uh-huh. Y bueno, quisimos seguir un poco ese rastro, ¿no? Y ver un poco cómo la cultura pues se iba transformando, ¿no? Y tuvimos la ocasión pues de ver la transformación de su propia religión ante la opresión del hombre blanco que les impedía realizar sus ritos como toda la vida lo habían hecho, y empezaban pues, ¿no? a crearse pues, lo que se llama la santería, que es utilizar nombres cristianos para nombrar a sus dioses, a su... Uh-huh. A ver, más viajes de los que recuerdas. República Dominicana, Panamá, México, en fin, si es que es interminable la lista de países recorridos. Bueno, hay que saber que en los días que estamos, lo de viajar ya no es una cosa ni tan rara ni tan especial, porque hoy podemos salir a la calle, plantarnos ante cualquier agencia de viajes y vemos que absolutamente todo el mundo viaja a todos sitios y bueno, eso es una gran suerte de la que podemos disfrutar pues gracias a las infraestructuras de teleoperadores, sobre todo porque ya nuestras agencias nos dan todo tipo de seguridad para poder ir a todos los sitios y realmente creo que es una cosa que ahora mismo ya todo el mundo puede hacer, ¿eh? Lo de ir a muchos países muchas veces y muchos viajes... Con una intención diferente a la tuya. Seguramente muchos oyentes pues quizás han estado en Cuba o han estado en Brasil, como lo has estado tú también, o en Ecuador, y han ido pues de vacaciones, y han ido pues al hotel que les ofrece todas las comodidades del mundo, a bañarse en las playas que para los turistas están preparadas. Que son maravillosas. Pero no en el plan que ha viajado. Sí, tú, bueno, ¿no? es distinto. Aunque también supongo que habrá un poquito de placer en esos viajes, ¿no? Sí, ¿O no hay tiempo? Sí. Hombre, digamos que la función principal siempre es sacar el trabajo adelante, ¿no? Pero si estás en el paraíso, estás en el paraíso. Eso es así. Bueno, pues viajar es relativamente sencillo, pero como digo, seguramente poco tienen que ver los viajes de Antonio Dolera con los que en un verano determinado nos podemos ir 10 días a República Dominicana, por ejemplo. Sí. Más cositas, que veo yo ahí la lista interminable. ¿Algún recuerdo más que tengas de momentos también así especiales en tu trabajo? Hombre, igual que ha habido momentos buenos, ha habido momentos también, digamos, en los que nos han sacado los colores, ¿no? Porque tengo que decir que
que ante una cámara pues muchas veces se maquillan las cosas, ¿no? Y bueno, es obligación el contar, ¿no? Que detrás de la imagen que se ve en un telediario pues algunas veces hay manipulación, ¿no? Y bueno, recuerdo un momento especialmente amargo en el que pues, la verdad me sentí muy mal. Y fue pues coincidiendo con un viaje que nos tenía en Indonesia. Hubo ahí un cúmulo de circunstancias que hiciera que bueno, se estaba esperando la erupción de un volcán, del volcán Merapi. Hubo una evacuación en masa de gente hacia la ciudad de Yogyakarta y curiosamente hubo un terremoto y donde tenían que morir un número alto de personas, murieron muchísimas más porque la población se había refugiado, ¿no? en esa zona aparentemente segura. Y antes de que hubiese una erupción, hubo un terremoto que acabó con un montón de vidas, ¿no? Pues recuerdo que había un gran despliegue por parte del ejército, pero bueno, las carreteras estaban rotas, todo estaba imposible, todo era inaccesible y la ayuda era pues muy difícil que llegara, ¿no? Y hubo un momento en el que vimos que donde nosotros estábamos aterrizaba un helicóptero pues cargado con ayuda humanitaria. Pues nada, esperamos a que el helicóptero aterrizara, vimos cómo los militares desplegaban allí sus líneas de distribución de alimentos, empezaron a sacar cajas, las repartían. Pero bueno, el momento crudo fue cuando al comprobar que nosotros ya nos retirábamos de la zona, o sea, estos tipos empezaron a volver a coger esas cajas que habían distribuido. O sea, que era todo habían montado montaje. un paripé para que fuese captado por una cámara. En aquel momento hay que recordar que fue una situación que pilló por sorpresa a todo el mundo. O sea, los equipos de corresponsales de los grandes canales no pudieron acceder a la ciudad porque no estaba previsto que esa catástrofe aconteciera ese día, y nosotros se nos dio la circunstancia que estábamos allí, ¿no? Nuestras imágenes fueron las que se vieron en esos telediarios por los primeros días después ya acudieron el resto de canales, ¿no? Y bueno, tuvimos una discusión allí con las autoridades militares, ¿no? Es decir, bueno, es que nosotros vamos a mostrar esto, pero vamos a contar lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, que la ayuda se está enseñando, pero no se está dando a la población. En ese momento te das cuenta de lo pequeño que eres. O sea, hay todo un país, toda una jerarquía donde tú absolutamente no eres nada. Y es muy frustrante, ¿no? Por en algunos momentos ser testigo de esas atrocidades. Me imagino que, claro, el hecho de ver recogiendo otra vez todos esos víveres que se llevarán para las personas. Sí. En seguramente... ese momento tienen noticias de que hay otro equipo en otra zona más apartada y allá que van a enseñar exactamente las mismas lo cosas. mismo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, Antonio, ¿alguna vez has temido por tu vida en situaciones límite? Bueno, temor por la vida, tengo que reconocer que sí, que ha habido algunas ocasiones, pero no me resulta grato recordarlas. Entonces, pues preferiría que no andar por ahí Pero sí, ha habido momentos, ha habido situaciones difíciles y sí, ha habido algún momento en el que... Pero bueno, imagino que como casi a cualquiera de nosotros nos ha podido pasar en algún momento. Bueno, pues háblanos entonces de alguna anécdota más feliz, ¿no? que hayas tenido en tu trabajo. Bueno, anécdotas felices, afortunadamente hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Recuerdo en Burkina Faso, ya una vez concluido ya el trabajo, recuerdo pues una charla también pues con otro de estos vendedores ambulantes que para mí, pues no sé, tienen su encanto, ¿no? Porque se pasan la vida en la calle y son una fuente de información, pues no sé, muy muy buena, ¿no? Para enterarnos un poco de qué es lo que pasa en esos sitios. Y recuerdo, pues no sé, esos pequeños momentos de intercambio de cosas, ¿no? Porque ya vas sin un duro, ya te has quedado pelado, todo se ha acabado y empiezas a cambiar esas cosas que ya no quieres, ¿no? Pues la tienda de campaña, el saco de dormir, tu mochila que ya no tiene ni por dónde cerrarla porque ya ha reventado por todos los lados.
Y en fin, la ropa que ya no vas a volver con ella a casa porque ella también está hecha a unos zorros, y intentas comerciar con todo eso a cambio de artesanía que el tipo tampoco tiene de qué manera vender ni quitarse de encima, porque claro, ¿a quién le va a vender todo eso? Esos pequeños momentos con gente anónima para mí tienen un gran encanto. Muy bien, yo me gustaría volver otra vez a nuestro entorno más cercano, a nuestra comarca, ya que nos decías, bueno, que has estado siguiendo muy de cerca, pues, las tradiciones de la comarca, los parajes naturales, pero es que me resisto a que no me hables más de esos viajes y de cosas que te han ocurrido. ¿Alguna cosita Bueno, más que...? Mira, una de las historias que más me impactó fue una noche en una carretera. Volvíamos de visitar a unos amigos que habíamos conocido durante ese viaje. Eso ocurrió en la República de Benín. Y recuerdo que volvíamos en un taxi, ¿no? Pues en mitad de la carretera recuerdo que había un control policial. Directamente nos para la policía, nos baja del coche y le dice al taxi que se vaya. O sea, directamente ahí ya pues te ves ahí en manos de... no sé, en manos de alguien que tú ya de entrada sabes que algo te va a pedir, algo te va a sacar y no por las buenas, ¿no? Y bueno, pues mucho miedo, ¿no? Porque no sabes lo que está ocurriendo, no conoces muchas veces el idioma, que en estas cosas pues siempre puede ser un hándicap importante, ¿no? Y bueno, recuerdo, bueno, ¿cómo saldremos de esta, no? Y la solución fue tan sencilla como después de pagarle al tío su impuesto revolucionario, el ver cómo nos comentaba, ¿no?, qué es lo que iba a hacer con ese dinero, ¿no? Porque después de habernos sacado la pasta, ¿no?, en concepto de, no sé, de una denuncia por algo que no sé exactamente qué es lo que habíamos hecho, decía que no se lo iba a gastar en alcohol ni tampoco en malas mujeres, sino que pensaba con eso construir un huerto de piñas, o no me acuerdo exactamente de qué historia. Pero bueno, el caso es que nosotros estábamos ahí tirados en mitad de la noche, hasta que pasó otro taxi con otros 4 pasajeros que van dentro, les bajó a ellos y nos montamos nosotros. Y así pudimos volver, o sea que... Sí. Vaya historias. Sí. Antonio Dolera está con nosotros hoy en los desayunos de Solo Radio. Hemos hablado, bueno, pues de tu trabajo con una cámara grabadora, no sé, pues exactamente cómo llamarle, pues una cámara de vídeo una cámara profesional. Pero yo sé también que la fotografía, el mundo de la fotografía te apasiona, ¿no? Y eso casi sería un programa diferente al que estamos teniendo esta mañana. Sí. La fotografía también te encanta. Sí, bueno, casi siempre se dice que uno primero es fotógrafo, ¿no?, y después se hace camarógrafo, ¿no? Por la manera de mirar, la manera de encuadrar, pues siempre cada uno tiene la suya y cada uno tiene su manera particular de ver las cosas. Pero sí que es cierto que la fotografía es algo que he tenido como un poco más abandonado, ¿no? Casi toda mi trayectoria profesional se ha basado en imágenes en movimiento, con la cámara de vídeo, con la cámara de cine ahora. Y la fotografía, pues bueno, es una afición más, ¿no?, dentro de tantas otras que he tenido. ¿Y qué momentos has inmortalizado con tu cámara de fotos que también merezca la pena en un momento determinado ver en una exposición, por ejemplo? Hombre, para ver una exposición no sé si habrá alguno. Seguro que sí. No sé si habrá alguno. Pero bueno, hay que recordar que las grandes satisfacciones que le puede dar a uno esos momentos con su cámara de fotos, no sé, no siempre tienen por qué estar en una exposición. Hay quien hace fotos para exponer. Yo, desde luego, mis fotos no son para exponer. Mis fotos son para mis recuerdos y para compartir con mis amigos, con mi familia. Pero no tengo fotos de exposición que diga yo, esta foto yo la expondría. No va por ahí. ¿Qué nos recomiendas para los amantes a la fotografía que nos estén escuchando o que ya hayan dado el paso y les guste más la imagen en movimiento? En nuestro entorno, así más cercano, ¿dónde nos enviarías? ¿Qué recomendarías? ¿Qué lugares? Aquí. ¿O qué momentos también? Bueno, en cuanto a momentos, la verdad que estamos en una zona donde tenemos tantísimas horas de sol al cabo del año que nos permite disfrutar de unos paisajes increíbles. Casi que nos daría igual cuando salimos de casa hacia dónde tiremos, ¿no? Porque vayamos donde vayamos, tenemos, no sé, auténticos paisajes de ensueño prácticamente por los 4 costados.
pero sí que hay ciertos rincones que están un poquito más escondidos, a los que no sé si por fortuna no están masificados, porque no sé, si zonas como el Pantano de Camarillas estuviese cerca de una ciudad como Madrid o como Valencia, seguro que cada fin de semana estaría masificado de domingueros que van allí. Y bueno, hay sitios a los que cualquier día, cualquier tarde, cualquier mañana uno puede salir, tener un grato paseo y no sé, disfrutar en un entorno que de luego en algunos otros sitios lo tendrían como vamos. Y aquí lo tenemos aquí al lado, cerca, y como que, no sé. No damos mucha importancia, ¿no? Sí, sí. Eso en cuanto a lugares. Y en cuanto a momentos, además de la Semana Santa de Ellín, que bueno, todos sabemos que da para mucho en el mundo de la fotografía, ¿qué otros lugares recomendaríamos o momentos recomendaríamos en cuanto a fotografía? Hombre, momentos, no sé, cada atardecer, no sé. Es que eso es muy particular de cada uno, ¿no? La comarca nos ofrece tal cantidad de eventos, de fiestas. Si es que prácticamente cada día tenemos algo distinto a lo que acudir y un sitio nuevo al que visitar. Coméntanos en esas tradiciones y celebraciones que también has ido visitando para tener allí en tu archivo personal. Cosas que te hayan llamado también la atención, pues no sé, de los campos de Ellín o incluso en la provincia de Albacete en general, la Sierra del Segura, no sé. Mira, hay una cosa muy particular que me ha llamado mucho la atención, que no porque a mí me haya llamado la atención ni sea importante ni deje de ser importante recomiendo que alguien se dé una vuelta por Agramón y se quede observando a esos pequeños rebaños de ovejas y observa a los perros. ¿A los perros? A los perros. Los perros pastores es que son una caña, o sea, es una delicia el observar cómo el pastor a base de silbidos los va guiando, les hace de una filigrana una cosa que dejaría alucinado a más de uno. Pues seguramente nunca nos hemos parado a pensar como en ello. Curiosidad, ¿no? Como curiosidad, pero es una particularidad que yo lo he visto en Agramón, pero no sé si en algún otro sitio más se dará. Bueno, pues en ese recorrido por los campos de Ellín, por ejemplo, en Fuente Álamo, ¿qué podríamos resaltar de Fuente Álamo? Bueno, en Fuente Álamo recientemente se ha recuperado una tradición que se viene haciendo en torno a la festividad de San Dionisio. Y bueno, en la plaza del pueblo se hace una recreación de lo que en tiempo era la pisada de la uva. Y bueno, hacen ahí un acto folclórico muy espectacular, muy chulo, muy entrañable, pero sobre todo muy acogedor, ¿no? Porque tanto en Fuente Álamo como en Ontur, como en Tobarra, la primera sensación que yo he tenido cuando he estado en una de esas fiestas es sentirme acogido, ¿no? Sentirme parte de esa fiesta. No es como otras a las que tú vas y te quedas ahí como un espectador, como alguien contemplando algo, ¿no? Aquí todo es como muy participativo. Ontur, pues la festividad de San José. Tobarra. En Tobarra Tobarra tiene muchísimas cosas, ¿no? O sea, de Tobarra podrías empezar a decir y no parar. Pero bueno, ahí recientemente se ha hecho una gran concentración en torno al mundo de la música, ¿no? Se ha visto cómo han sido capaces de manejar una gran masa de gente con una gran organización y un gran éxito como ha sido este encuentro que hubo hace poco. UPA Lumbreiras, ¿no? Exactamente. Y bueno, luego pues, como cualquier otra fiesta, me llamó mucho la atención pero bueno, como alguien que lo ve por primera vez, ¿no? Porque para ellos, desde luego, es esa novedad que hacen, la novedad de la paloma, me llamó mucho la atención. Pero bueno, como curiosidad, ¿no? Porque luego realmente cosas espectaculares tienen muchísimas, ¿no? El patrimonio, de luego, no tiene fin, ni en Tobarra, ni en Ellín, ni en ningún lado. Nos queda de los campos de Ellín, Albatana, por ejemplo. Albatana. ¿Qué te ha llevado a Albatana alguna vez? Albatana, recuerdo que coincidiendo con la muestra de teatro, organizaron una concentración motera, ¿no? Y bueno, me avisaron y acudí y estuve pues allí conviviendo con los moteros y tuve la ocasión de comprobar, o sea, desde dónde se vinieron a conocer Albatana, a disfrutar de su hospitalidad. Y bueno, había una serie de moteros que venían allí a hacer su ruta en moto, hacían noche en Ellín,
veían una obra de teatro, aquel año fue coincidiendo con la puesta en escena de La Furia del Baus, de Imperium, y bueno, en 2 o 3 días hicieron ahí una serie de actividades que cualquiera diría, ¿no?, que estamos en La Mancha. Vaya. Y bueno, de Ellín, sus pedanías. Bueno, sus pedanías, sí. Ellín, bueno. Ellín no tiene, no sé, Ellín tiene algo especial, ¿no? Es el sitio en el que vivo, es el sitio que he elegido para vivir con mi familia y para mí es un sitio muy especial, ¿no? Hay infinidad de rincones, de momentos, de historias. Porque, por ejemplo, tú, Antonio, que llegaste de una población murciana, de Alguazas concretamente, llegas a Ellín y, claro, siempre hay una primera vez que ves la Semana Santa, que ves los carnavales, que ves cómo celebramos, no sé, la Navidad, que ves cómo celebramos todas nuestras tradiciones, ¿no? Te llamaría la atención, supongo. Bueno, la Semana Santa sobre todo. Sí, tengo que confesar que, o sea, yo tenía una serie de amigos que son de aquí de Ellín, ya muchos años antes de venir a vivir aquí, y siempre me habían estado hablando pues de la Semana Santa, y bueno, yo era una cosa que les oía tanto decir que, digo, bueno, pues sí que será chulo, ¿no? Pero no sé, no creo que sea para tanto, ¿no? Ignorante yo antes de conocer nada. Y recuerdo que me invitaron para que acudiese a aquella exaltación del tambor que tuvo lugar, pues no me acuerdo exactamente. 95 quizás. Sí, quizás por ahí. Y recuerdo que bueno, yo venía en el coche y antes de llegar allí, cuando todavía las gasolineras esas que hay a la entrada del pueblo funcionaban, paré a echar gasolina y desde ahí ya se sentía el rumor de los... Y yo decía, leche, digo, ¿y esto? ¿Esto qué será? O sea, el primer impacto al entrar dentro de la ciudad, ver lo que era la tamborada, o sea, el shock ya te puedes imaginar. O sea, para alguien que no lo hubiese visto antes, sino que no tiene ni la más remota idea de qué es lo que se cuece aquí, vamos. O sea, el shock fue tremendísimo. Y fue una de las primeras veces que yo tuve contacto con la ciudad. Fíjate. Justamente en ese día. Y después has vivido en primera persona el desarrollo, podríamos decir, desde abajo del todo de la organización de una Semana Santa, ¿no? Con las cofradías, con las tamboradas, viendo incluso los preparativos de diferentes cofradías. O sea que has visto incluso cosas que quizás ellineros no han visto, no han vivido. Hombre, no sé si tanto, no todos están en cofradías. Pero sí. No, la verdad que a través del trabajo realizado con algunas cofradías, pues sí, he tenido ocasión de disfrutar de algunos momentos muy íntimos, muy especiales, ¿no? De esos preparativos, ¿no? O de cuando ya la fiesta ha concluido, que parece que ya todo se ha acabado, el ritual que sigue a una vez que se cierran las puertas de la ermita o de la iglesia, o cuando ya nos hemos quitado la túnica, que sigue todavía la actividad, ¿no? Esa despedida entre, no sé, hay muchas. Pues estamos llegando ya al final, al momento de la despedida. Toca hablar de proyectos de futuro más o menos cercanos. Ahí, bueno, pues recordamos ese trabajo que bueno, pues también ahí, pues por primera vez te has metido de lleno en el mundo del cine, creando ese largometraje que muy pronto verá la luz como director de fotografía. Y de verdad, Antonio, que esperamos verlo en Ellín en algún momento. Sí. Bueno, ahora mismo cine no tenemos, pero lo haremos llegar, ¿no? Y bueno, haremos un esfuerzo, ¿no? Porque una vez que la película empiece a circular dentro de sus círculos normales, pues el hacer que pueda ser vista aquí en Ellín, claro que sí. ¿Y otros proyectos de futuro? ¿Hay algo en mente? Bueno, sí, siempre tenemos... Es nuestro trabajo, ¿no? Es nuestro trabajo. Ahora pues estamos preparando una expedición a Pakistán y bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo así encima de la mesa. Muy bien, pues Antonio, gracias por haber estado con nosotros, gracias por hacernos disfrutar, haciendo un recorrido muy somero, porque seguro que se nos han quedado muchísimas cosas ahí en la memoria y que no las hemos contado a los oyentes, pero la verdad que ha sido muy interesante, ¿no? El que nos cuentes pues estas cosas que rodean a tu trabajo, y aunque tú no creas que son cosas que salen de lo normal, que lo has dicho al principio, que tu trabajo es otro más como cualquier otro y que tiene, bueno, pues peculiaridades como todos los trabajos, a nosotros nos ha parecido muy intenso y nos ha llamado mucho la atención muchísimos de los datos que nos has dado.
Aquí decirte, pues eso, que tienes las puertas abiertas, que... Gracias, ha sido un placer. Que eres un buen compañero, un buen amigo y que ha sido un placer compartir los desayunos contigo. Para mí también. Y hasta aquí los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy, 23 de enero de 2015. Recordando esta tertulia que manteníamos con Antonio Dólera. Muchísimas gracias, como siempre, por la atención prestada, la invitación, por supuesto, a que sigan disfrutando de nuestra programación y... al mismo tiempo también invitarles a que la próxima semana también vayan disfrutando con nosotros los contenidos que iremos ofreciéndoles en las diferentes ediciones. Comenzaremos el lunes con el deporte y ya saben que el próximo martes, ya se lo adelanto y les recuerdo para aquellos que ya han escuchado este comentario, vamos a iniciar una serie de programas especiales que estará con nosotros todos los martes y que irá encaminado a escuchar a nuestros políticos. Pero no piensen que va a ser el típico programa aburrido donde los políticos hablan y hablan y hablan, ni muchísimo menos. Queremos que ese programa tenga la participación activa de nuestros oyentes, que hagan las preguntas también que quieran nuestros oyentes, bien en directo a través del teléfono 967 30 53 21 o incluso ya, si les apetece, pueden enviar sus comentarios, en fin, van a estar representados en los primeros programas los partidos que tienen representación en el Ayuntamiento de Ellín, pero en sucesivos programas queremos también que estén con nosotros el resto de fuerzas políticas que van a estar presentes en las elecciones de mayo. Con lo cual, pues cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer llegar a nuestros políticos en ese programa los pueden enviar ya, si quieren, a través de participaellín@soloradio.es. Lo dicho, gracias por estar ahí. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. La Colmenita de Alicia, un establecimiento diferente e innovador en Ellín. Tenemos el detalle ideal y único para diferenciarte y sorprender a tus invitados en los acontecimientos más relevantes. Bodas, bautizos, comuniones, regalos de empresa. Te cautivaremos con una amplia gama de cosmética. Encontrarás la mejor miel, unos aceites insuperables y mucho, mucho más. Esperamos tu visita en calle Fortunato Arias 43 de Ellín, junto a entrada de Parking Mercadona. Y ahora, de lunes a viernes, la Colmenita de Alicia te ofrece el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.